Vamos a comenzar esta serie de mini tutoriales de farmacometría con un ejemplo del cálculo de la concentración letal media o dosis letal media por el método de Miller y Tainter en Excel. Para eso vamos a utilizar una serie de datos que se muestran en esta hoja de cálculo. Tenemos la concentración, la repetición 1 con su NI y su RI, la repetición 2 con su NI y su RI. Entonces, a partir de estos datos vamos a hacer el cálculo de la concentración letal media. El primer paso, recordemos que es el cálculo de la PI para ambos casos. Utilizando la fórmula que se muestra en la pantalla, vamos a calcular la repetición 1 y para la repetición 2. Vamos a calcular PI en ambos casos. Para calcular la PI, como la fórmula que viene abajo dice, es RI entre PI. Calculamos para todas las celdas. Lo mismo vamos a hacer para la repetición 2. RI entre NI. Y hacemos el cálculo para las demás celdas. Después de hacer este cálculo, el siguiente paso es corregir los datos con respecto al control por medio de la fórmula de Abbott, ya que en la concentración 0 dio respuesta. Como habíamos visto anteriormente, la fórmula de Abbott dice que PI corregida es igual a la PI de prueba menos PI de control entre 1 sobre PI de control. Entonces vamos a hacer la corrección de Abbott. De acuerdo con la fórmula, dice que es la PI de prueba menos la PI de control. La PI de control la vamos a fijar la celda para poder hacer el cálculo de las siguientes. Entre 1 menos nuevamente la PI del control. Y tenemos el cálculo listo. Lo realizamos para las demás celdas. Lo mismo vamos a hacer con la repetición 2, que es PI de prueba menos PI de control. Fijamos la celda entre 1 menos el control. Y realizamos el cálculo para las demás celdas. Entonces ya tenemos la PI corregida en ambos casos. El siguiente paso ahora es realizar la corrección de Miller y Tainter. La corrección de Miller y Tainter, recuerden que son dos correcciones. Una cuando la PI es igual a 0 y la otra es cuando la PI es igual a 1. Entonces, para la primera corrección, vamos a corregir las PI igual a 0. Entonces vamos a ponerle aquí corrección de Miller y Tainter para las PI corregidas. Entonces, con la fórmula que está abajo dice, se tiene que corregir la concentración más alta donde PI es igual a 0. En este caso, en la repetición 1 únicamente tenemos una PI igual a 0. Entonces, es la única que se corrige y la fórmula es de 0.5 entre N, que en este caso es 10. Y ya la tenemos. Las demás PIs permanecen igual, con excepción de la PI en 1. Para la repetición 2, tenemos 2 PI igual a 0 y solamente vamos a corregir la PI de la concentración más alta, es decir, esta de aquí. Y entonces vamos a 0.5 entre N, que sería 10, y ya tenemos la corrección.
y todas las demás permanecen igual, menos las de PI igual a 1. Entonces ahora vamos a corregir cuando PI es igual a 1. La fórmula cambia, ahora es la PI corregida es NI menos 0.5 entre NI. Vamos a corregir la concentración más baja donde PI es igual a 1. En la repetición 1 solo tenemos una PI igual a 1, entonces es la única que se corrige. Y entonces es NI, que es 10, menos 0.5 entre NI. Y nos da el resultado de 0.95. En la repetición 2 tenemos 2P igual a 1. Aquí, sin embargo, solo se va a corregir la primer P igual a 1, es decir, la de la concentración más baja. Entonces, vamos a corregir aquí. Va a ser 10 menos 0.5 entre 10. Y ya tenemos las correcciones. Bueno, aquí corregimos estas de aquí. Bueno, una vez que tenemos ya la corrección por Abbott, el siguiente paso, ahora que tenemos ya las PI, va a ser calcular YI para la repetición 1 y para la repetición 2. Entonces vamos a calcular la unidad por bit para cada una de las repeticiones, que va simbolizada como YI. Para eso vamos a utilizar una fórmula. Esta fórmula ya la habíamos visto, que Y es igual a ZI más 5. ¿Quién era ZI? Pues ZI era el área de acuerdo a la curva normal estándar. Entonces vamos a sustituir ZI por una fórmula de Excel y nos va a dar esta fórmula, que es la de para calcular la curva normal estándar inversa a partir de PI, y le vamos a sumar 5 para calcular YI. Entonces vamos a calcular YI para cada una de ellas con la fórmula de inversa normal estándar, es decir, la curva normal estándar inversa de PI, y tenemos que sumarle 5 para que no nos den números negativos, y nos va a dar el valor de YI. Lo mismo vamos a hacer para la repetición 2. Nuevamente es inversa normal estándar, nos pide la probabilidad, es decir, PI más 5, y nos va a dar la PI. Entonces recuerden que la fórmula para calcular unidades por bit es la fórmula de la curva normal estándar inversa más 5. Una vez que tenemos estos datos, hay que hacer la regresión lineal con respecto al logaritmo de la concentración. El logaritmo de la concentración va a ser XI. XI es el logaritmo de la concentración. Entonces, es igual logaritmo de la concentración. Y ya tenemos todos los logaritmos de concentración. Entonces ya tenemos logaritmo de concentración, Y de la repetición 1 y Y de la repetición 2. Para favorecer la regresión lineal, vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a tabular los datos en dos columnas, que en este caso es logaritmo de concentración contra YI
Entonces vamos a poner esta igual, que no haya un problema. Seguimos tabulando. Ahora va a ser a partir de esta. Hasta 1.8. Y las Y. Ya que tenemos los datos en dos columnas, procederemos entonces a hacer la regresión lineal. Para la regresión lineal hay que calcular dos parámetros. Uno es la pendiente, que la vamos a calcular por medio de la fórmula que dice pendiente de Y, que en este caso es Y, y de XY. Y vamos a calcular B, o el intercepto, por medio de la fórmula intersección punto eje. Intersección punto eje de Y, coma, XY. Entonces ya tenemos la pendiente, le voy a poner la letra M, el intercepto que es B. Con M y con B, entonces ya podemos calcular la concentración letal 50, que es 10 a la 5 en menos alfa entre beta. Recordemos que la pendiente va a ser siempre beta y el intercepto va a ser alfa. Entonces, concentración letal 50 va a ser igual a 10 a la 5 menos alfa entre beta. Y tenemos un resultado de 6.25, 78.5 miligramos por mililitro. Entonces ya tenemos calculado la CL50. Ahora el siguiente paso es calcular los límites de confianza. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la CL84 y de la CL16. Entonces debemos de calcular CL84 y CL16. La fórmula de CL84 la estamos viendo, que es 10 a la 5.99 menos alfa entre beta. Y nos da un valor de 27.33. Ahora vamos a calcular la concentración letal 16, cuya fórmula estamos viendo, que es igual a 10 a la 4.01 menos alfa entre beta. Ya tenemos CL84 y CL16. Entonces el siguiente paso es el cálculo de la desviación estándar, que es CL84 menos CL16 entre 2. Entonces calculamos, vamos a sacar los datos, la desviación estándar, que es S, que va a ser igual la CL84 menos
la CL16 entre 2. Y ya tenemos la desviación estándar, que en este caso es de 12.9492. El siguiente paso ahora es calcular el error estándar de la media de este método. Recuerden que el error estándar de la media depende de cada uno de los métodos. Para el caso de Miller y Tainter, es la fórmula que estamos viendo, que es el error estándar de la media, es igual a 2S entre 2 entre la raíz de 2 por n'. Entonces para eso debemos de calcular n'. ¿Quién es n'? N' es el número de unidades experimentales entre p igual a 0.07 y p igual a 0.93. Por lo tanto, vamos a contar cuánto vale n'. Entre 0.07 de pi, 0.05, estos no cuentan, 0.95 tampoco cuenta. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. 10 valores por 10 sería entonces 100. N' va a valer 100. Entonces vamos a aplicar la fórmula del error estándar de la media. Quedamos que era 2 por S entre la raíz de 2 veces por n', que en este caso es 100. Y nos da de 1.8313. El siguiente paso es calcular ahora el valor de t de student, que es el estadígrafo que vamos a utilizar para calcular los límites de confianza. En el caso de la t de student no vamos a utilizar tablas. Excel tiene incorporada también una fórmula. Bueno, tiene incorporada 2 fórmulas para calcular la t de student. La primera fórmula es para calcular la t de student a una cola. Esta fórmula es la t inversa. T inversa dice probabilidad y grados de libertad. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. La probabilidad es 0.05 y los grados de libertad es n total menos 2. En este caso nuestra n total es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 2, 18. Por 10, 180. Por lo tanto, es 178 los grados de libertad. Es decir, inversa t a la 0.05 de alfa con 178 grados de libertad. Y nos da un número que es negativo, por lo que aquí se le debe hacer una pequeña corrección. Menos 1 por t. Entonces el valor de t a una cola es de 1.65346. Sin embargo, vamos a calcular un intervalo de confianza. Por lo tanto, este valor que acabamos de calcular no nos sirve. Tenemos que calcular un valor de t a 2 colas. Para eso usamos una fórmula diferente. La fórmula que vamos a utilizar es la que se muestra, que es inversa T2C, que quiere decir que es la T inversa a 2 colas. La probabilidad sigue siendo 0.05, que es alfa, y grados de libertad los mismos que hemos calculado, 178. Y nos da de 1.97338. Con esto ya calculamos
el valor de t que nos va a servir para el cálculo de nuestros límites de confianza. Entonces vamos a calcular el límite inferior confiable y el límite superior confiable. ¿Cómo calculamos el límite inferior? Con la fórmula que se muestra, es decir, es igual a el valor de la CL50 menos el valor de t a dos colas, multiplicado por el error estándar de la media. Y nos da que es de 2.644. Y para el límite de confianza, para el límite superior confiable del intervalo de confianza, es la misma fórmula, solo que cambia el signo. Es decir, es el valor de la CL50 más el producto de el valor de t por el valor de el error estándar de la media. Y nos da que de 9.8717. Entonces, ¿cómo reportamos este valor? Bueno, la de 50 va a ser igual a 6 más menos insertar símbolo más menos el error estándar, que es de 1.8313. Entonces, esta es una forma de reportar la de 50, como ya habíamos visto anteriormente en clases. Miligramos por mililitro. O como intervalo de confianza al 95%, que es de 2.644 al valor de 9.8717 miligramos por mililitro. Entonces tenemos dos formas de reportar lo que hemos calculado en este método de Miller y Tainter. La de 56.25785 más menos el error estándar de la media, que es 1.8313, o como intervalo de confianza al 95%, que es de 2.644 a 9.8717 miligramos por mililitro. Y aquí termina el cálculo de la CL50 por medio del método de Miller y Tainter. Es CL50. Bueno, eso es todo con el mini tutorial número 1.